Quiero comenzar imaginando una escena muy cotidiana. Imaginen que estamos con nuestro celular, ya saben, scrolleando, pasando videos, un río lleno de plástico, un bosque ardiendo, animales atrapados en redes, no sé, ciudades cubiertas de smog, así, un escenario catastrófico. Y alguien de repente dice, eso es cosa de ambientalistas, eso es política, eso es agenda verde. Pero quiero decirles algo muy claro. Para un cristiano, cuidar la creación no es una moda ni una agenda, es parte de la fe. No nace de una ideología, nace de una verdad muy simple, que el mundo pertenece a Dios. Y esto, queridos amigos, es el enfoque cristiano de la ecología. ¿Cuáles son los fundamentos teológicos del cuidado del planeta, del deber cuidar nuestro planeta? Hoy lo vamos a ver y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Soy Luis Batista y esto es Escándalo, hackeando el sistema. Bienvenidos. En un mundo roto, un símbolo que arde, la cruz. No es religión, es revolución. ¿Listo para hackear el sistema y enfrentar la verdad sin filtro? Este es el escándalo que lo cambia todo. Comenzamos. El primer fundamento de la ecología se encuentra en las primeras páginas de la Biblia. Y las primeras páginas de la Biblia son del libro del Génesis. Y entonces el libro del Génesis va a repetir varias veces algo que parece simple, pero pues que es profundamente revolucionario. ¿Y que repite continuamente y que es profundamente revolucionario? Esa frase que en el momento en que Dios va creando las diversas cosas que narra ahí el libro de la creación, dice, y vio Dios que era bueno. El cielo es bueno, los océanos son buenos, los animales son buenos, los árboles son buenos. La creación, queridos amigos, no es un error ni tampoco una ilusión. Es una obra querida por Dios. San Juan Pablo II decía que la naturaleza es como un reflejo del amor del Creador. Cuando miras un bosque, cuando miras una montaña, cuando miras la magnitud del mar, no estás viendo solo materia, estás viendo una huella de Dios. Muchos personajes a lo largo de la historia, santos sobre todo, entendieron esto muy bien, y uno de los ejemplos más hermosos pues es el mismo Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que al sol lo llamaba hermano y a la luna la llamaba hermano. Y no porque creyera que era una especie como de dioses, sino porque veía en toda la creación una familia que procede del mismo Dios Padre que es creador. En este sentido, pues hay que decir que pues el ser humano pues no nos podemos considerar los dueños absolutos del planeta, no. Y esta es una idea muy importante que vale la pena resaltar. Dios le da al ser humano dominio sobre la tierra, pero ese dominio no es tiranía. En el libro del Génesis, Dios dice que el hombre debe cultivar y cuidar el jardín. Entonces noten la diferencia, no dice explótalo sin límite, no. Dice cultiva y cuida. Esto significa que el ser humano, tú y yo, somos algo así como administradores de una casa que no nos pertenece, una casa común. Imagínense que alguien les presta su casa durante un año. ¿La destruirían? ¿Romperían los muebles? ¿Quemarían el jardín? Por supuesto que no, porque sabemos que tenemos que rendir cuentas al dueño pasado ese año. Pues hagan de cuenta que la creación, con lo que nos dice el libro del Génesis, es algo así. Nos la confió Dios. Bueno, y aquí cabe aclarar un elemento importante. En estos debates que últimamente se dan entre ambientalistas, no ambientalistas, entre ecologistas y negacionistas del cambio climático, y ya saben, todas estas cosas, suelen aparecer dos errores que se van, digamos, como que a los extremos. El primer error es el de, pues esa visión que trata a la naturaleza casi como si fuera un dios. Y le dan como de pronto cierto estatus de divinidad, ¿no? Algunas corrientes de pensamiento en este sentido dicen que la naturaleza es sagrada en sí misma y que el ser humano es solo un animal más. Pero la fe cristiana nos dice algo muy diferente. La naturaleza es buena, pero no es divina. Divino es solo Dios. Y el segundo error, que es el otro extremo, es ver a la naturaleza como
como si fuera basura y además como una fuente inagotable de recursos. Cuando si es una criatura, tiene límites, ¿no? Y tratarla de esa manera, pues es algo bastante inconsciente. Pareciera como si tratáramos, en esta corriente, tratáramos al mundo como una especie de cantera de recursos. Como si la única pregunta fuera, ¿cuánto podemos sacar de esto de dinero? Y cuando pasa esto, el resultado suele ser que empieza a haber contaminación, destrucción de ecosistemas, explotación irresponsable. Y aquí lo que propone la visión cristiana es un punto medio. La naturaleza no es Dios, pero tampoco es un objeto desechable. Es una obra de Dios confiada al cuidado de nosotros, de las personas. En este sentido hay un concepto que es el concepto de ecología integral. Este concepto, digamos que lo popularizó mucho el Papa Francisco en esta famosísima encíclica que escribió hace como 10 años, que se llama la encíclica Laudato, no, ya 11 años, la encíclica Laudato Si. Entonces, esto de la ecología integral es busca, digamos, definir una cosa muy sencilla, pero en un tipo muy profunda, que es que todo está conectado. No se puede cuidar la naturaleza y al mismo tiempo despreciar a las personas. No se puede defender animales mientras se ignora la dignidad humana. Por eso la ecología cristiana incluye también defensa de la vida, justicia social, como decíamos en el capítulo anterior, respeto por los pobres, responsabilidad económica, cuidado del medio ambiente, etc. ¿Por qué? Porque muchas crisis ecológicas afectan primero a los más vulnerables. Los pobres suelen vivir en lugares más contaminados. Los pobres son los primeros afectados por sequías, por inundaciones, por desastres o por escasez de agua. Entonces, cuidar la creación también significa cuidar a quienes viven en la creación. Esta encíclica Laudato Si, en el capítulo 3, concretamente hablaba mucho de que la crisis ecológica que vivimos es en el fondo una crisis de humanidad, que cuando uno analiza lo que el Papa Francisco va diciendo en esa encíclica, pues nos vamos a encontrar que hay una crisis de sentido. Y volvemos al tema que hemos hablado, por ejemplo, desde el capítulo anterior de la justicia social. Para que haya justicia social tienes que comenzar por una conversión personal. La crisis ecológica, entonces, según estas líneas del Papa Francisco, tiene su origen en una crisis existencial personal de cada uno de nosotros. O sea, si una persona no tiene sentido en su vida y lo que quiere es, pues eso, salir del día lo más librado posible, lo mejor librado posible y no suicidarse, si esa es su gran preocupación, ¿ustedes creen que se va a estar preocupando por el cuidado del agua, el medio ambiente y la contaminación? Evidentemente que no. Y bueno, parte de este sinsentido de la vida lo podemos ver en una manifestación que sería el consumismo, que esa es la raíz de muchos problemas. Queremos llenar ese vacío con cosas materiales cuando es un vacío espiritual, un vacío existencial. Y lo estamos queriendo llenar con cosas materiales, con consumismo, que lo vamos a lograr. Nunca. Y es aquí donde el Evangelio se pone incómodo, porque muchas veces la crisis ecológica no nace solo de grandes industrias, nace también de nuestros hábitos cotidianos, porque vivimos en una cultura que nos dice, compra más, cambia lo que todavía funciona, consume sin parar, gástate el dinero que te acaba de llegar de la quincena, en fin. Pero Jesús enseñó algo muy diferente. La libertad no está en tener más. La libertad está en necesitar menos. La tradición cristiana, por ejemplo, a esto le va a llamar sobriedad, que no significa vivir triste, significa vivir libres del exceso. O sea, a veces queremos salvar el planeta, pero no queremos dejar nuestro consumismo favorito. Queremos cuidar la naturaleza, pero también pues queremos el último celular que sale, cada año cambiarlo. Queremos ropa que a lo mejor usamos 3 veces y luego la desechamos y todavía está buena. Queremos comida que muchas veces terminamos tirando. Entonces es como querer apagar un incendio mientras les dijimos echando gasolina. Es absurdo, es contradictorio. Y lo que hace es mantenerse en ese ciclo de
vamos a decirlo así, de viveza consumista. La ecología cristiana, entonces, no es un concepto que hable de preocupación meramente ambiental. No solo es eso. Es una esperanza teológica. Pensemos lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos cuando dice que toda la creación gime esperando la redención. El pecado humano dañó la armonía del mundo, pero la redención de Cristo no afecta solo al alma humana, abarca toda la creación. El centro del universo, por tanto, no es la economía ni tampoco la tecnología. Esos son medios. El centro de todo, desde esta perspectiva teológica, pues es Jesucristo, y en Él todo se reconcilia. Y aquí todos nosotros, especialmente los más jóvenes, pues tenemos un papel muy grande. No porque todo se tenga, no porque tengamos que resolverlo todo, no, sino porque podemos imaginar un futuro diferente. Cada uno de nosotros, tomando conciencia de todas estas cosas y de la realidad en que vivimos, pues podemos desarrollar proyectos, por ejemplo, que faciliten tecnologías limpias. Esto es importante, cambiar hábitos de consumo. Que esto en primer lugar lo que va a hacer es beneficiar nuestra salud mental, espiritual y física, y desde luego podrá entonces permitirnos relacionarnos con lo demás de forma sana. Podemos crear empresas responsables, podemos defender la dignidad humana, la naturaleza, en fin. La fe cristiana no pide que huyamos del mundo, nos pide transformarlo desde dentro. Entonces, la ecología cristiana se vive con cosas muy concretas, pequeños actos como evitar el desperdicio, consumir responsablemente, cuidar espacios naturales, apoyar iniciativas sostenibles, educar a otros sobre el respeto por la creación. Y eso pues no son gestos insignificantes, son pequeñas semillitas que con el tiempo pueden ir creciendo y cultivando y cosechando una cultura diferente. Bueno, queridos amigos, entonces la ecología cristiana no nace del miedo, nace del amor. Amor a Dios que crea el mundo, amor a mi prójimo que vive aquí, amor a las futuras generaciones y por supuesto un amor a uno mismo. El planeta no es simplemente una casa, un hogar más. Es la casa de Dios que nos la confía a nosotros, nos la confía a nuestra responsabilidad. Algún día tendremos que responder a una pregunta muy simple. ¿Qué hiciste con el mundo que te confía? Bueno, pues queridos amigos, esto es un poco la visión cristiana de la ecología. Pues platíquenos en los comentarios a ver qué les parece, a ver si les interesaría que profundicemos un poco más en esto. Y estoy pensando que podemos traer a alguien que hable de ecología en las próximas entrevistas, que es un tema que creo que nos hace falta tocar en el podcast. Bueno, queridos amigos, nos vemos en la siguiente entrega. Soy Luis Batista y esto es Escándalo Hackeando el Sistema. Hasta la próxima. Esta es una producción de videopodcast.mx.